El protagonismo político de los pueblos indígenas avanza en nuestro continente junto con la articulación de sus organizaciones. Como parte de ese proceso, se reunió en Puno, Perú, la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Via Yala. La Cuarta Cumbre es un paso decisivo en la construcción y articulación de propuestas y es sobre todo un aporte político y un mensaje a los estados, a las instituciones del mundo y a los pueblos, porque se discutió los temas globales e incluyó por primera vez la primera cumbre continental de mujeres indígenas. Fue el mejor escenario para que las mujeres definieran una agenda y una actuación política, así como el segundo encuentro de la niñez y juventud indígena, que tuvo la responsabilidad de mantener y defender nuestra identidad, nuestros conocimientos y nuestra cultura. Los estados monoculturales son estructuralmente excluyentes, centralistas, racistas. Desconocen la existencia de la diversidad de pueblos y de culturas existentes desde antes de la colonia. Los estados deben reconocer esa diversidad de pueblos y nacionalidades en las constituciones, porque la diversidad es una riqueza, un valor, no una traba para el desarrollo. El buen vivir es la armonía de la naturaleza entre las personas y los pueblos, buscando garantizar el futuro de la humanidad, pensando en las próximas generaciones. Hermanos y hermanas, reciban por parte de los pueblos indígenas de Colombia y de Sudamérica un saludo combativo, un saludo solidario y un saludo revolucionario en las justas luchas de los pueblos que hemos venido construyendo en más de 5 siglos. Esta cuarta cumbre ha sido una demostración del papel protagónico del movimiento indígena continental. El movimiento indígena continental hoy se plantea como un actor político fundamental en la transformación política de los gobiernos y de los estados. Pero eso no será posible si no acompañamos a estas acciones políticas y de organización, de acciones de movilización, de acciones de levantamiento, como lo han planteado los hermanos del Perú y como en Colombia lo empezamos a hacer con la minga de resistencia indígena y popular, que este año va a continuar con más fuerza. Desde Colombia, nuestro compromiso indeclinable, que en el mes de octubre vamos a movilizarnos y a estremecer a este continente y el mundo, compañeros y compañeras. La cumbre para nosotros es un evento extraordinario. Primero por la cantidad de líderes indígenas que vinieron. 20 países, 200 pueblos indígenas representados de toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, todos los países de Sudamérica, andinos, costeños y amazónicos. Y asimismo con invitados del África, del pueblo de Cataluña, de España, de Suecia, del pueblo Same. Entonces, para nosotros ha sido sumamente extraordinario en la cantidad y en los debates que se dio durante estos 4 días. La organización de esta cumbre es de carácter colectivo, eso tiene una organización de 1 año. Una comisión internacional integrada por las organizaciones que hicieron la primera cumbre continental de las mujeres, de los jóvenes y los niños, y asimismo una comisión nacional que respaldó el proceso y una comisión local que se encargó de la parte organizativa, logística, y coordinados, articulados en un proceso para buscar los apoyos logísticos, discutir el tema programático, hacer las precumbres que se desarrolló durante todo un año en muchos países. Quienes organizamos el evento somos 24 organizaciones de América Latina, pero participando aquí 200 pueblos representados. Hemos cumplido a más allá, no fue una especie de foro social indígena,
por la cantidad de gente que hubo, los debates en los talleres, en las aulas de esta universidad, y asimismo los debates que se dieron en los propios pasillos, que se armaron debates propios de los procesos ideológicos, políticos, de los problemas que nos aqueja, de la coyuntura actual de la región, del país. O sea que fue grandemente superada y nos dio gran muestra a los niños que tuvieron una activa participación en hacer gráficos, en hacer danzas, en llevar propuestas y realmente muchas veces en confrontar en ideas con los mayores y cuáles eran los reales derechos de los indígenas y una forma de tener claridad al proceso. A pesar del momento difícil que vivimos por la situación crítica, excluidos de los estados sin recursos económicos, todas las organizaciones se han autofinanciado para llegar. Desde delegaciones grandes que han llegado hasta 1.800, 2.000 personas, caso de Bolivia, y los más lejanos que han llegado hasta 25, 30 personas, lo de México, Canadá, Estados Unidos, o desde el sur, desde Argentina, ¿no? Sumamente impresionante, han tenido que viajar días, no han viajado horas. Desde Argentina viajaron 5 días, desde el Ecuador y Colombia igual viajaron 6 a 7 días para llegar en esta cumbre. Una cumbre de carácter político para responder al proceso liberal, la crisis del capitalismo, la crisis del pensamiento, y desde nuestra óptica, el capitalismo y esta expresión del pensamiento único ha llevado a la hecatombe al planeta y no tienen la alternativa de seguir dotando de recursos a los bancos y fomentar el consumismo. Entonces, desde nuestra visión decimos nosotros, ese pensamiento ya no sirve. Los estados uninacionales es un fracaso en el mundo. Entonces hay que construir los estados plurinacionales como es Bolivia, como es Ecuador y en todos los estados. Y frente a esta crisis del capitalismo, planteamos el buen vivir, la horizontalidad democrática, vivir de lo que nos da la naturaleza, cuidarla, protegerla y no depredarla. Fuera las multinacionales que se protegen entre ellos y saquean nuestros recursos naturales. No queremos eso, queremos proteger el agua, los bienes de la tierra, conservar la vida, lograr el equilibrio y sobre todo ejercer el poder desde las bases. Desde la invasión de los españoles en la Amazonía peruana, que más o menos 518 años atrás, y desde la instalación del Estado peruano hace 190 años atrás, se construyó, se fundó el Estado a la espalda de los pueblos indígenas, que somos más de 14 millones en el Perú, que total somos 27 millones. Esta exclusión, desde la formación del Estado peruano, venimos sufriendo, venimos resistiendo todas las consecuencias de la política del Estado hacia los pueblos indígenas. Estamos excluidos en el ordenamiento jurídico nacional, no está incluido el derecho de los pueblos indígenas, el derecho colectivo, el derecho al territorio y el acceso de los recursos naturales. Como consecuencia de esa política de extracción de los recursos naturales en la Amazonía, como es el gas, el petróleo, viene pues contaminando grandes extensiones de áreas, de bosques y contaminando la sangre de los indígenas como el plomo, cadmio, mercurio respectivamente. Caso de Loreto, Camisea, hay más de 40 lotes petroleras que está dividido para dar concesiones en la Amazonía. Es por eso que acá quiero denunciar públicamente que este Estado, a través del presidente actual Alan García, que obedece a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, el capitalismo salvaje es el principal culpable de la desgracia que viene destruyendo la Amazonía y que intenta, a través de la firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, Chile y China respectivamente, seguir saqueando, atropellando los derechos a la vida, derecho al territorio, derecho a los recursos naturales que nosotros somos hereditarios como pueblos amazónicos andinos que vivimos en nuestro país. Ese es un tema de agenda, la contaminación y el cambio climático en el mundo. La contaminación principalmente por la industria extractiva en el continente, es petróleo, el gas, la minería y la otra industria forestal que también ya va produciendo desechos que están contaminando las fuentes de agua. Es un tema y nuestros estados se han convertido en sumisos de ese proceso.
Y cuando nosotros reclamamos, ejercemos nuestro derecho, muchas de estas se criminalizan. Nosotros rechazamos el aspecto militarista de perseguir en Colombia. Las leyes criminalistas en el Perú que persiguen a los líderes indígenas. Lo que se juzga en Chile con leyes de la dictadura como terrorismo a los pueblos indígenas. Estas formas tienen que acabar. No podemos seguir viviendo en confrontación simplemente porque un grupo de poder económico están en el poder y no se acuerda que los pueblos le hemos dado vigencia, identidad a cada uno de nuestros países. En el campo espiritual, nuestra organización y las diversas organizaciones hemos decidido retomar nuestra espiritualidad milenaria, erradicando del consciente y subconsciente colectivo de nuestra población el cristianismo en todas sus formas, desde la Iglesia Católica hasta los grupos evangélicos, porque en 517 años lo único que han hecho es destruir las bases fundamentales de nuestras tradiciones espirituales. Creemos que nosotros, como cualquier cultura del mundo, tenemos derecho a practicar nuestras propias creencias. 517 años que han servido para destruir nuestros templos ancestrales, para imponernos una tradición occidental y para llevar al hombre americano andino de todas las tradiciones de América milenaria a una práctica de creencia sustentada en el miedo al infierno o el miedo al castigo. Nuestras tradiciones tienen como objetivo practicar siempre nuestra espiritualidad, y nuestra espiritualidad milenaria es la interrelación entre el macrocosmos y el microcosmos, la coexistencia entre todos los seres vivos que habitamos nuestra madre tierra. Ese es en el aspecto espiritual. En el aspecto político, nuestra organización y todas las organizaciones estamos cansados de que nos hayan traído una doctrina europea ajena también a nuestros propios principios de vivir. Nosotros, como cultura milenaria, siempre hemos practicado la doctrina del Aini, es decir, la doctrina de la reciprocidad en toda América, sin excepción. Y nos impusieron por 200 años el marxismo, desde sus principios comunistas, socialistas o nacionalistas, y creemos que dentro de ello, como nuestros pueblos actuales o políticos no han tenido esta visión de una doctrina milenaria propia de nosotros, se han refugiado en el socialismo. Pero el mundo andino no practicaba el socialismo. Nosotros practicábamos el comunalismo, que es una doctrina sustentada en el trabajo comunal, y su base fundamental es el munay, el amor. El segundo paso es el aini, la solidaridad, sustentada en la minca y la mita, que quiere decir el trabajo y la labor de los pueblos. Y esto se sustentaba en el yachay, que quiere decir una sociedad que se sustentaba en la sabiduría plena. Este principio milenario no se ha aplicado hasta hoy, producto de que se han traído dos filosofías a nuestro continente americano. Nuestros pueblos se han dividido entre izquierda y derecha. Y producto de estas dos fuentes, el que ha sido más afectado son los pueblos nativos originarios. En la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de la Via Yala, se debatió, además de la declaración final, 3 temas concretos: la construcción de la Coordinadora Continental de Organizaciones Indígenas, la Minga o Movilización Global de Defensa de la Madre Tierra y los Pueblos, además del Foro Social Global temático Crisis Civilizadora, Descolonialidad del Poder, Buen Vivir y Paradigmas Alternativos. A todos los
gobiernos que tomen en cuenta de toda nuestra cultura, de toda nuestra sabiduría, que respeten los transnacionales, nuestra Pachamama. La Pachamama es una madre para nosotros. Nuestros sapos es un padre para nosotros. Nuestros ríos, nuestras aguas son una vida para nosotros. Mientras que para los transnacionales le ha quitado muchos artículos que defienden las tierras, que defienden nuestros recursos naturales, hermano. Por eso, lo que yo podría plantear a la mesa, a todos los hermanos, es la unión de habla ayala, de todos los pueblos, quechuas, aymaras, todos los idiomas que existen en el mundo y en Latinoamérica, hermanos. Y yo podría decir, en este octubre, el 12 de octubre, debería ser una marcha de habla ayala para hacer sentir al mundo que nosotros seguimos vivos y volveremos millones y no nos acabarán. Unidos para derrotar el sistema neoliberal, no solamente en Perú, sino en el mundo entero. Y solamente así, como Bolivia, expulsando a sus lacayos como sus embajadores que se metan en temas políticos nacionales, hay que expulsar también a ellos, porque eso vienen a financiar para dividirnos, para someternos. Esos embajadores tienen para eso. Por eso tenemos problemas nosotros. Por eso, hermanos, queremos decir desde esta cumbre, como Confederación Sindical Única de Bolivia, hemos venido a participar, a apoyar, y estamos yéndonos con las conclusiones para seguir avanzando. Nosotros no buscamos solamente el gobierno, ya lo tenemos, buscamos el poder político y de decisiones desde nuestras bases. Por eso queremos decir desde acá, por eso, hermanos, cuando los gobiernos son nuestros, nos permiten trabajar una constitución nuestra. Esta que nosotros traemos, lo hemos trabajado los pueblos indígenas, originarios y campesinos y obreros de Bolivia. No ha habido ningún extranjero, ningún neoliberal trabajando esta constitución. Hemos trabajado los que estamos acá. Por eso es importante la unidad, hermanos, y así para derrotar todo el fascismo, la discriminación racial en nuestro país, en el mundo. Esta conferencia es muy importante porque mezcla todos los conceptos acerca de indigenismo. Ha sido una muy buena bienvenida, he tenido la oportunidad de ser recibido no solo por la gente de acá de Puno, sino también por gente de muchos lugares diferentes, incluso gente de Corea, gente de Brasil, gente de otros países. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de ver a nadie más que sea de África. Lo que principalmente necesitamos es, primero, para empezar, que este foro, esta cumbre es realmente importante y debemos tener en cuenta que también debería venir mucha más gente de África para que se dé cuenta de lo que está sucediendo aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar acá en América. Ya he tenido oportunidad de estar en otros lugares. Ayer tuve la oportunidad de ser el invitado durante la ceremonia de apertura. Luego también estuve de invitado en los problemas de tierra, así como también hoy día me invitaron a sentarme en la mesa principal en las cuestiones de justicia y cambio climático. El gobierno de Conamac está presente acá trayendo las propuestas a esta cuarta cumbre. Y no solamente eso, sino también se llevó la cumbre de las mujeres, la cumbre de los jóvenes y de los niños. De esta manera nosotros acá venimos con esas propuestas de llevar hacia adelante cuál es la identidad de nosotros, de los indígenas originarios. Nuestra identidad
realmente nuestros ancestros nos han dejado con esa identidad de los indígenas originarios de Collasuyo. De esta manera acá nosotros nos reunimos para poder coordinamos, para poder tener, juntarnos todos los indígenas de este territorio, cuál ha sido el gran Tahuantinsuyo. En esta cumbre se ha visto el trabajo, ha habido mucho interés en cada grupo que están trabajando, en cada comisión. Los resultados yo creo que va a ser positivamente, ya vamos a verlos, ahora están en plenarias y esto ya van a acabarlos más a la noche y mañana ya tendremos el resultado, pero de todas maneras se ha visto que está el avance es lo mejor que se pueda decir, porque aquí se ha reunido de varios países, están de Bolivia, están de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y otros representantes como de Chile, como de Argentina también, y están también presentes los hermanos del norte, como de Estados Unidos, ayer se ha hecho presente, y está también de África, así que estamos aquí reunidos casi mundialmente, se puede decir, porque aunque haya uno es representante y trae esa voz, y trae esa propuesta para hacer conocer en esta cumbre. Y nosotros planteamos de que se respete, el Estado respete los derechos de la Constitución y los derechos de los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los principales derechos que nosotros pedimos que respete el Estado peruano? Es el derecho a la consulta previa, es el derecho a la información previa, ¿no? y a la transparencia y el derecho, ¿no? a la participación y la distribución equitativa de los beneficios. Es por eso que nosotros en este encuentro, que somos más de 7.000 pueblos indígenas concentrados acá en Lago Titicaca, demandamos verdaderamente un nuevo Estado, la refundación del Estado peruano, donde que debe incluir los derechos de los pueblos indígenas y nacionalidades en el Perú. Demandamos un nuevo Estado que respete a la vida, respete a la naturaleza, respete el agua, a la tierra y todo ello para que pueda gozar y disfrutar las generaciones venideras. Es la violación de los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y el artículo 6 del convenio que ha suscrito el Perú, es el derecho a la consulta previa, a la información, toda vez cuando decreten leyes que tienen que ver con la vida de los indígenas, tiene que ser consultado. Los megaproyectos de las transnacionales no se ha consultado a los pueblos indígenas hasta el momento. Para extraer el gas, para extraer el petróleo, para extraer la madera, para extraer el agua, la represa y todo lo demás, lo está haciendo de una manera unilateral. En el marco de este calificativo que el señor Alan García nos ha tildado como perro de hortelano, que somos estorbo al desarrollo, cuando nosotros somos alternativa a la vida, alternativa al desarrollo. Nosotros defendemos la vida, defendemos la paz, la tranquilidad, defendemos los recursos naturales, pensamos dejar recursos naturales para las generaciones venideras. Nosotros no somos egoístas, los pueblos indígenas. Pido acá y denuncio de que el Estado, en lugar de recoger estas demandas genuinas de los pueblos indígenas, nos manda policía, nos manda militares para masacrar a los pueblos indígenas amazónicos. Nosotros hemos confiado, el pueblo peruano ha confiado para proteger la vida y no para meterle bala, no para meterle policía y militares a los pueblos amazónicos. Entonces acá pido al presidente de la República anule el estado de emergencia y anule todos los decretos legislativos que atenta contra los derechos de los pueblos amazónicos. En vista de que hay muchos problemas con este Estado uninacional llamado Perú, tenemos varias dificultades, sobre todo el tema de violación de derechos, el tema de la falta de respeto de tierras y territorios de nuestros pueblos. En ese entender, la cuarta cumbre pues, ha sido el espacio para poder proponer también alternativas. Comiencen a abrazar nuestra propia doctrina americana, sin calco ni copia de Occidente. Yo pienso que es la única forma de poder integrarnos entre todos nosotros, porque creo que tenemos que aprender de los unos y de los otros. Nosotros los nativos, los originarios, tenemos mucho que enseñar, que comience a mirar la propia doctrina milenaria
el actual presidente. Y también si es que se quiere ampliar este principio de hermandad entre todos los países de esta América milenaria, tiene que aprender a mirar a los verdaderos líderes. El presidente o cualquiera que sea debe mantener una relación de hermandad con personajes que realmente representan a nuestra población. Entonces, eso es lo que se quisiera. Al menos lo que anhelamos nosotros, que exista una hermandad, una gran confederación entre todas las naciones de nuestro Tahuantinsuyo o de nuestro Abya-Yala. Pero esa confederación se va a lograr cuando se mira a los líderes, cuando esos líderes tengan espiritualidad. Si es que no hay espiritualidad milenaria, esa persona se va a dejar convencer por un poco de dinero. De igual forma, ahora existen malinches y filipillos que traicionan el verdadero anhelo de una población de vivir en confederación. Ante todas estas propuestas, escuchemos las palabras del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y líder de la lucha amazónica, Alberto Pizango. Nosotros no podemos seguir obedeciendo a un gobierno que viola derechos constitucionales, derechos de los peruanos, derechos de todos los ciudadanos. Todos los pueblos indígenas gritan su alegría por la unidad en la diversidad y sus agradecimientos a la Pacarina Mayor de la cultura andina, el lago Titicaca y la ciudad de Puno, que estuvieron siempre listas para recibirnos. No faltó nada para recibir a la cuarta cumbre. Hubo atención de salud, apoyo de seguridad, salas de prensa y facilidad de ingreso por la frontera sur. Queremos agradecer a la ciudad de Puno, quien nos ha recibido, a toda la población, a sus autoridades y a ustedes, hermanos de Perú, que nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestra lucha está con ustedes. Sepan, hermanos peruanos y peruanas. Queremos decirles a todos que estas resoluciones, estos acuerdos que han sacado los niños, los jóvenes, las mujeres, las autoridades, los comunicadores, tenemos que implementar en cada uno de nuestros países, con el único objetivo de derrotar al modelo neoliberal y con el único objetivo de derrotar al modelo capitalista antihumano, hermanos y hermanas de América. Y queremos construir un nuevo modelo de vida, un modelo del buen vivir con nuestros pueblos que tanto sacrificio han hecho. Hemos hecho grandes levantamientos en las calles, en las plazas. Hemos hecho grandes caminatas, marchas. Ha regado la sangre de los pueblos indígenas. Los huesos de nuestros abuelos todavía están ardiendo y ese fuego tenemos que fortalecer y somos
y vamos a construir una nueva sociedad, hermanos y hermanas, una sociedad justa, una sociedad equitativa, sin mendigos en la calle, sin exclusiones, sin racismo para nuestros pueblos. Estamos muy agradecidos a todos los hermanos y las hermanas que nos han visitado de todas las partes del continente, asimismo a la prensa que abiertamente ha cubierto, tal conforme como debe ser. No hay, digamos, de la prensa sobre todo que trabaja con los pueblos originarios, no hay distorsión, se puede decir, pero hay otras prensas nacionales que aquí en el Perú no han hecho eco de nada en absoluto, por el contrario, en vez de informar han desinformado, pero creemos de que el proceso es así. Hemos empezado de esta parte del Pacarina, del Titicaca, del Collasuyo, una tierra de quechos y aymaras, legendaria por cierto, pues estamos muy contentos de haber escuchado toda la diversidad de pensamientos y propuestas de los pueblos originarios a nivel del mundo, ¿no? En un momento cuando yo dije de alegría uno quiere llorar, pero no puede llorar, y de tristeza también no puede reír, tampoco puede reír, menos llorar. Tal cosa que es una cuestión muy confusa. Por eso que nuestros ancestros nos enseñaron a manejar el equilibrio entre la alegría, entre la tristeza, el ser exterior, el ser externo y el ser interno. Entonces, de tal forma creo que el equilibrio ha sido fundamental. Más bien nos hemos sentido muy contentos de que Puno, en esta parte del Perú, con 1.380.000 habitantes, con 109 distritos, 13 provincias y una región, pues haya sido visitado, y fundamentalmente a esta Universidad Nacional Altiplano, que es primera casa de estudios, que mucha gente se ha forjado desde esos espacios. Ese entender ha sido realmente muy hermoso, la recepción de todos los hermanos que nos han llegado, y obviamente nos han dejado mucha energía para seguir luchando, y creo que las experiencias de lucha son diversas, y hay puntos que hemos encontrado que somos los mismos. Nos hemos mirado las caras y al final podríamos decir que somos los pueblos originarios quienes estamos en la demanda social de integrarnos cada vez más para poder plantear una nueva forma de vivir, que lo llamamos nosotros el buen vivir, con el planteamiento del aspecto plurinacional frente a los estados uninacionales que ya no tienen respuesta en esos últimos tiempos, ¿no? Para nosotros una alegría, una gran ocasión, oportunidad, esta cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas. Una gran experiencia, 8.000 delegados de todo el continente, desde Canadá hasta la Argentina. Una presencia innata, inmemorable, porque esto visibiliza la existencia de los pueblos indígenas del continente. Somos 700 naciones originarias en este continente, los mismos que están ubicados dentro de los estados nacionales. Estos pueblos indígenas en esta oportunidad se han ido visibilizando, han visibilizado sus temas principales, ejes temáticos, 16 ejes temáticos, subejes temáticos, 60 subejes temáticos. Aquí los pueblos están viendo que el único que ha avanzado es Bolivia, como Ecuador, de repente, en su constitución, pero falta todavía implementar, a atender a los pueblos, pero se ve un rechazo, se ve que los gobiernos más que todo están entregando las tierras a los grandes transnacionales en Latinoamérica, ¿no? Y no debería ser eso, a lo contrario, debería conversarse. Si hay una inversión, debería conversarse con el pueblo, y el pueblo debería analizar, y ese pueblo también, donde está la inversión, debería desarrollar en educación, en alimentación, en economía, debería desarrollar, pero sin embargo no está desarrollando. Podemos decir, nosotros somos seres humanos dignos y respetados en nuestro país. Y hablamos sobre las leyes que se han sacado. Nosotros, aquí tengo algunas que medio se la mostraba a ellos, la ley orgánica de los pueblos indígenas. Ahí nos explicaba, ahí les hacíamos ver que en esa ley nosotros teníamos nuestro propio espacio para el manejo de nuestra salud, de nuestra educación, que es la ley orgánica de los pueblos indígenas. Nosotros hablamos mucho de esto, porque aquí hay personas que vienen de distintos países que no tienen casi nada en su país, como si hay otros que han avanzado, como Bolivia, como Ecuador,
pero hay otros que no. Han venido muchos por sus propios medios a compartir y por una meta, por un objetivo, de vivir en una tierra libre donde el ambiente esté en coordinación con ellos, donde sean libres, y entonces es una experiencia demasiado grande que nos vamos a llevar y donde nosotros hemos asumido compromiso de difundir también todo lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido, para que nuestros indígenas, todos los hermanos que estamos allá, nos unamos, como aquí está la gente unida. Porque en verdad hay cierta diferencia que nos separa allá en Venezuela. Entonces el mensaje que voy a llevar es que tenemos que unirnos como un solo pueblo. Al margen de los problemas, al margen de las diversidades que exista, el pueblo puneño y los pueblos originarios a nivel de América Latina y el continente, pues estamos vivos. En ese entender, la multitud, la diversidad de los hermanos y las hermanas que están aquí presentes, reclamamos nuestros derechos. Y si nuestros derechos son mellados y nuestros derechos van a seguir pisoteados, las luchas están para eso. Hemos dicho que las teorías y las prácticas siempre deben ir conjuntas, pero creo que aquí lo que se está demostrando es que primero están las prácticas y luego las teorías, y por tanto las luchas harán las teorías. Y en ese entender quisiéramos simplemente invocar a todo el continente americano que puedan respetar sobre todo los pueblos originarios, caso contrario estaremos siempre nosotros en pie de lucha. Hemos empezado de un proceso de resistencia, de un proceso de aguantar, de pasividad, a un proceso de liberación y a un proceso también de toma del poder. Eso implica que políticamente también hay que trabajar, pero no partidaria ni electoralmente así por así, sino por el contrario con un análisis claro, ¿no?, de los contextos sociales que se pueda recoger. Estamos para poder discutir, para poder analizar, para poder presentar propuestas. Y una protesta con propuestas creo que es la alternativa cabal. Y en ese entender, frente a los estados uninacionales, hemos propuesto que los estados plurinacionales sean las alternativas claras para poder vivir. Frente a la calidad de vida, el buen vivir. Frente a Occidente y el pensamiento de crisis, el pensamiento abierto y cosmogónico, que obviamente lo trabajamos los andinos amazónicos. Y creo que en ese entender, todos aquí, por ejemplo, en Puno, somos quechuas o aymaras. Por tanto, somos una cultura diversa y la integración se ha dado. Y eso ha sido el gran recuerdo que deja ahora esta cuarta cumbre continental, más allá, digamos, de los procesos que todavía se siguen trabajando, como la conformación de una coordinadora intercontinental de los pueblos originarios, que es un proceso fundamental, y esperamos que eso también recoja la diversidad de las voces y también esas planteen en políticas mundiales, nacionales, los procesos que quieren los pueblos originarios desde nuestros espacios. He encontrado a los líderes indígenas hoy juntos, lo que muchas veces nos vemos cada cierto tiempo en otros espacios. Y he encontrado gente muy sencilla que hipoteca toda su esperanza que podamos construir el cambio. Y que por eso me alienta mucho y muy contento, y creo que no me equivoqué cuando quise hacer esta cumbre, acompañar y comprometerme y trabajar durante 2 años para que nuestros hermanos estén acá. A pesar de las dificultades del tiempo, a pesar de algunas dificultades económicas, a pesar de que no hemos tenido el respaldo de nadie, autoconvocados con apoyos solidarios con las instituciones de Puno, hemos logrado este evento. Yo me siento sumamente complacido y creo que he hecho algo importante en mi vida al haber trabajado por esta cumbre. Ahora está en manos de todos los pueblos indígenas todo lo que se desarrolló en la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala, para que sea siempre la práctica de un principal paso decisivo, manteniendo la consolidación de nuestras estrategias y articulación política.
para que la visibilización se transforme en incidencia efectiva para el pleno ejercicio de nuestra identidad y nuestros derechos. Los indígenas no quisieron cerrar la cumbre sin mandar un saludo a los países del mundo, incluyendo a nuestro país, Venezuela. En este proceso de ya cuando hemos culminado, hemos visto un espíritu de lucha y de hermandad entre los distintos hermanos que vinieron representando a los pueblos indígenas de distintos países del continente, y que realmente ya dentro de las conclusiones principales que era es comenzar a lo que es a reconquistar o a ejercer lo que es la soberanía interna en cada uno de nuestros países, y a reconquistar lo que tiene que ver con los espacios territoriales, y también dentro de eso tiene que ver con lo que es en los nuevos estados plurinacionales que ya están surgiendo, y con las nuevas constituciones y los que van a surgir dentro de los próximos tiempos. Se debe pues comenzar pues a hacer una lucha intensiva para denunciar sobre la intromisión de los distintos gobiernos títeres de las transnacionales y que obedece a las políticas neoliberales. Cuando se trata de privatizar lo que es la Amazonía, por supuesto que también aparte de los recursos naturales, principalmente lo que es la defensa, lo que es los recursos hídricos, en este momento están siendo pues privatizados en la Amazonía peruana, y que por supuesto han dado una respuesta contundente por parte de los pueblos amazónicos, y los pueblos andinos también acá del Perú y de Bolivia igualmente han estado pues bastante motivados para una intensa movilización, que por ello que nosotros dentro de los pueblos indígenas de Venezuela y otros pueblos que hemos estado presenciando, vemos que esta cuarta cumbre también es la continuación de otras cumbres que se han venido dando, encuentros desde digamos de hace 20, 30 años, que es lo que tiene que ver con la memoria histórica de nuestro pueblo, y por supuesto dentro de unas conclusiones también se trata de establecer e implementar lo que es un nuevo orden internacional que se está dando también, y por supuesto con las nuevas propuestas que se están haciendo nuestros gobiernos revolucionarios, en este caso se está dando en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y los procesos del ALBA, los procesos de UNASUR, realmente están bastante pues, en sintonía pues, con lo que estamos haciendo también en Venezuela. Hemos hecho pues aquí una gran encuentro, tanto de carácter político, también de carácter social, también espiritual, y dentro de todo ello tiene que ver con lo que es nuestra identidad originaria. Nosotros buscamos un gobierno cósmico, un gobierno de hermandad, sin importar los colores de rostro. Quiero finalizar con una frase que decía Pachacuti. En el campo político él decía: en tiempos de paz hay que ser y parecer, y en tiempos de guerra ser y no parecer. Y como decía nuestro abuelo, el Inca Huayna Cápac, el jardín es más hermoso cuando hay variedad de flores, porque puedes disfrutar de sus diversas aromas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro continente nunca fue racista, siempre hemos sido un continente de hermandad. Llega un judío, se queda, llega un musulmán, se queda, llega un japonés, se queda, hasta lo nombraron presidente en el Perú a un japonés. Y eso es porque no hay identidad. Cuando hay identidad, cada quien en su espacio correspondiente. Entonces, nosotros como cultura americana siempre hemos sido una cultura madre, de hermandad, de cariño, pero que no se aprovechen los inquilinos que vienen. Pues. Ante todo yo quiero saludar a todas las mujeres de Venezuela, indígenas, que sigan capacitándose, que sigan para adelante, y también a todo el pueblo venezolano que siga defendiendo lo que es de él. A mí me gustaría enviarle mis saludos al pueblo de Venezuela, a los indígenas de Venezuela, y decirles que estamos juntos en la solución de estos problemas como los que estamos viendo acá, tal sea el caso del cambio climático y todos los otros que hemos podido ver. Yo sé que el pueblo venezolano tiene sus formas, sus leyes, sus contextos. Respetando ello, que también puedan desde las políticas nacionales orientar a los pueblos que están más olvidados, no solo de repente manejar una cuestión de autocracia, por el contrario, respetar el tema del pensamiento diverso que tienen los pueblos en un país, porque caso contrario estaremos cayendo en la unidad
la unidad, pero más en un pensamiento egoísta, egocentrista, en el dialéctico que no es tan conveniente en esos espacios. Lo que ha demostrado es lo que justamente se vive hoy, el egoísmo, el sectarismo entre nosotros. Y eso es lo que no buscamos. Simplemente manifestar a los hermanos de Venezuela que están, ¿no? También en un espacio de grandes luchas, de grandes espacios. Yo sé que muchas veces no se nota, pero sabemos muy bien bajo las informaciones también que no siempre es como un color de rosa como brilla Venezuela, sino también tienen problemas internos, que ello tiene que respetarse en políticas nacionales. Y seguramente el presidente Chávez tendrá que también escuchar y entender sus espacios. No es cuestión de dictar las cosas, sino por el contrario, no manejar una democracia más comunitaria, una democracia participativa, una democracia que recoja la diversidad de pensamientos. Y eso es el enfoque y eso es lo que estamos luchando los pueblos originarios. Aquí estamos una comitiva de Venezuela para compartir con los hermanos de esta cuarta cumbre de los pueblos indígenas, para aprender de ellos y compartir con ustedes, hermanos que están en Venezuela, y estamos demasiado contentos, felices por estar en esta cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas. Saludo al presidente Hugo Chávez y que sigue pues apoyando a su pueblo, así como viene haciéndolo y diferentes pueblos de América Latina. Yo les quiero decir a los hermanos de la Comisión Parlamentaria de Venezuela que en este lado andino también estamos trabajando y luchando por cambios reales en nuestro continente. Y sabemos que ustedes también están. Muchas veces es difícil, pero no estamos solos. Estamos construyendo una patria grande, la integración de América Latina, la integración vía UNASUR, los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Desde esta oportunidad les quiero mandar un gran saludo a nombre de los 6.800 líderes, hombres, mujeres, niños y jóvenes que han participado en esta cuarta cumbre. Que sea bueno y, como decimos allá, un jayaya para América Latina y un causachum para esta cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas.